Imagina vivir en el corazón de Beverly Hills, rodeado de mansiones, lujo y lo que muchos consideran el sueño americano. Pero detrás de las puertas cerradas de una opulenta casa de 8 dormitorios y 5 baños, una tragedia estaba por ocurrir. El 20 de agosto de 1989, un domingo, la llamada al 911 cambiaría todo. Alguien ha matado a mis padres, gritaba Lyle Menéndez, mientras escuchaban gritos de fondo. El horror que sucedió dentro de esa mansión sacudirá a una comunidad acomodada y eventualmente a toda la nación. Este video es solo con fines informativos y de entretenimiento. Toda la información presentada está basada en entrevistas, investigaciones y fuentes públicas. No tenemos la intención de difamar, perjudicar o afectar la reputación de ninguna persona, grupo o institución. Los hechos presentados pueden estar sujetos a interpretación y algunos detalles pueden ser subjetivos o basados en las versiones de los involucrados. Recomendamos a los espectadores realizar su propia investigación y sacar sus propias conclusiones. Para entender cómo una familia terminó en una tragedia tan devastadora, debemos retroceder en el tiempo y conocer a los protagonistas de esta historia, José y Kitty Menéndez. José Enrique Menéndez nació en 1944 en La Habana, Cuba, en una familia de prestigio. Sus antepasados incluían doctores, abogados y otras figuras prominentes. Su abuela fue una nadadora campeona en Cuba, lo que ejerció una enorme presión en José para que fuera exitoso en todos los aspectos de su vida. Pero cuando la Revolución Cubana llegó en 1959, su familia perdió todo. José y su familia se convirtieron en refugiados, obligados a huir a Estados Unidos para empezar de nuevo. En Estados Unidos, José era ambicioso. Se dedicó a reconstruir el imperio que su familia había perdido en Cuba. Rápidamente ascendió en el mundo corporativo, comenzando en Hertz, donde contrató al famoso jugador de fútbol O.J. Simpson como portavoz. Luego asumió cargos importantes en la industria musical, convirtiéndose en presidente de RCA Records. Fue José quien descubrió y lanzó a la fama a la popular banda juvenil Menudo, un grupo del que Ricky Martin era parte. Su vida estaba llena de éxito y poder. Por otro lado, María Luis Kitty Menéndez, mejor conocida como Kitty, nació en una familia estadounidense de clase media. Tenía aspiraciones artísticas y soñaba con trabajar en radio y teatro, sueños que tuvo que abandonar tras casarse con José. Se embarazó sin querer y luego se casó, renunciando a sus sueños para convertirse en ama de casa, dedicando su vida a la crianza de sus hijos. Pero detrás de las puertas cerradas de su lujosa casa, su vida era muy diferente a lo que aparentaba. José y Kitty tuvieron 2 hijos, Lyle y Eric. Lyle nació el 10 de enero de 1968, mientras que Eric llegó al mundo el 27 de noviembre de 1970. Desde pequeños, los hermanos crecieron bajo la sombra de las enormes expectativas de su padre. José era un hombre extremadamente exigente, tanto con su esposa como con sus hijos. Quería que sus hijos fueran perfectos en todo, especialmente en los deportes. Cuando Lyle tenía apenas 2 años, incluso su tía mencionó que José lo colgaba de la barra y le decía que no debía llorar. José motivaba a Lyle a no mostrar emociones ni lágrimas desde una edad muy temprana. Lyle comenzó a practicar natación a los 4 años, pero odiaba los entrenamientos ya que se vomitaba antes de ir a practicar por el miedo. Su padre lo empujaba físicamente, incluso tirándole del cabello durante las lecciones de natación. Poco después, José dirigió a Lyle al tenis, el deporte que él consideraba ideal. Además, Lyle también jugó al fútbol hasta los 12 años, nuevamente bajo el estricto control de su padre. El tenis se convirtió en su deporte principal a los 13 años, y José controlaba cada aspecto de su entrenamiento, haciéndole ver videos de los mejores jugadores y controlando su dieta. Si Lyle no seguía sus reglas, era castigado físicamente, como cuando su padre lo golpeó en el estómago por comer algo fuera de su dieta. José le decía a Lyle que el amor debía ganarse, a menudo a través del dolor, y que no debía llorar, incluso desde los 5 años, cuando presenció abusos emocionales. La presión y el abuso de su padre dejaron cicatrices emocionales profundas en Lyle.
Por otro lado, aunque Eric también fue empujado al tenis, José era menos estricto con él debido a su edad más joven. Eric, más sensible y reservado, también sintió el peso de las expectativas de su padre, pero con el tiempo se dio cuenta de que nunca podría cumplirlas. La vida en la casa Menéndez no solo era estricta, sino también abusiva. José era un hombre controlador, autoritario y abusivo, tanto física como emocionalmente. Las expectativas de perfección no se limitaban a los deportes. José exigía que sus hijos lo complacieran en todos los aspectos de sus vidas, y si no lo hacían, enfrentaban consecuencias severas. El abuso no se limitaba a lo físico. Tanto Lyle como Eric afirmaron años más tarde que su padre los sometió a abusos sexuales desde una edad muy temprana. Lyle tenía 8 y Eric tenía 6. Este tipo de abuso, según los hermanos, era algo que los devastó emocionalmente, pero que también se convirtió en la base de su relación con su padre. Según Eric, estos eran los únicos momentos en los que su padre parecía cariñoso y amable, lo que generaba una extraña relación de dependencia. José tomaba turnos con sus hijos y hacía que se desvistiera y hacía que se arrodillara para tomar ventaja de él. Las cosas no nada más era oral, pero también abuso físico que decía Lyle que sangraba y le daba mucho miedo. No se limitaría solo a eso, sino que también usaría herramientas. Continuó todo esto durante 12 años. Cuando Eric suplicaba a su papá que no, el papa se iba del cuarto y regresaba con un cuchillo para amenazar a Kitty. Por su parte, no hacía nada para proteger a sus hijos. Si bien ella también era una víctima del control de José, Kitty se volvió emocionalmente inestable con el paso de los años. Según amigos cercanos, Kitty sabía de las infidelidades de su esposo, que duraron 8 años, lo que la sumió en una profunda depresión. Comenzó a tomar tranquilizantes y su comportamiento se volvió errático. En ocasiones estallaba en arrebatos de ira, y aunque nunca intervino en el abuso de José hacia los niños, les hacía saber que resentía la vida que llevaba. Lyle recordaba que su madre solía decirle que su nacimiento había arruinado su vida y sus sueños de ser actriz. Lo llamaba bastardo y le decía que desearía que nunca hubiera nacido. Un día, después del abuso, Eric llegó a la sala donde encontró a su madre borracha y él estaba llorando. Ella le dijo, "Lo sé", en referencia a por qué lloraba. Este constante maltrato emocional, combinado con el abuso físico y sexual que ambos hermanos sufrieron, creó una atmósfera de miedo y resentimiento en la casa Menéndez. Esta vez, la prima de Eric y Lyle vino a visitar cuando tenía el 8 y le dijo esa noche que su papá lo tocaba. Ella fue a contarle a Kitty lo que había ocurrido, pero Kitty le respondió que Lyle solo se estaba portando mal y que su padre necesitaba castigarlo. Otro testigo, Al Anderson, primo de Lyle y Eric, también brindó su testimonio. Anderson, quien era sobrino de Kitty Menéndez, declaró que escuchaba ruidos provenientes de la habitación de Lyle, pero no le permitían ver al niño que no salía del cuarto. Dijo que creía en lo que los hermanos contaban sobre los abusos. Desafortunadamente, Lyle adoptó las mismas mañas de su padre porque no conocía otra forma de actuar, y por un tiempo llevó a su hermano al bosque y jugaba con él de la misma manera en que su padre lo hacía con él. A medida que Eric fue creciendo, comenzó a ver la vida de manera diferente. Mientras Lyle replicaba el control de su padre, Eric empezó a buscar una salida. Aunque su padre seguía ejerciendo una fuerte influencia sobre él, Eric soñaba con un futuro alejado de ese ambiente. Quería ir a Stanford, no solo para perseguir sus propios objetivos académicos, sino también para escapar de la sombra opresiva de su padre. Sin embargo, José insistía en que Eric asistiera a UCLA, donde podría seguir controlando su vida. A medida que Lyle y Eric crecían, el control y el abuso de su padre no disminuían. De hecho, solo empeoraron. Había una alta rotación de entrenadores debido a que José era extremadamente estricto tanto con sus hijos como con los entrenadores que los entrenaban, exigiendo resultados impecables. Nunca permitía que los entrenadores se acercaran demasiado a sus hijos emocionalmente. A los hermanos se les permitía salir de la propiedad, que estaba completamente cercada. De vez en cuando, algunos amigos podían visitarlos, hasta que ocurrió un incidente en el que el perro de la familia atacó a uno de los amigos, mordiéndole en la ingle. Kitty intervino rápidamente y logró apartar al perro. El perro se quedó con ellos hasta que la policía les informó que debía ser sacrificado. Aunque José se resistía a la idea,
finalmente el perro fue eutanasiado debido a más problemas. Mientras Lyle, el mayor, crecía, sentía una responsabilidad creciente de proteger a su hermano menor. Eric, que había comenzado a meterse en problemas y estuvo involucrado en robos antes de los asesinatos, también tenía pensamientos suicidas, pero Lyle lo ayudaba a sobrellevar esos sentimientos. En un momento, Lyle confrontó a su padre, llamándolo una persona enferma y exigiendo que dejara de abusar de Eric. José, en respuesta fría y despectiva, le dijo que lo que hacía con su hijo no era asunto de Lyle y que debían olvidar esa conversación. Lyle comenzó a temer que después de esa confrontación, su padre podría llegar a matarlos. El miedo se apoderó de los hermanos, quienes empezaron a creer que la única forma de escapar del abuso y control de su padre era matándolo. El 20 de agosto de 1989, un domingo en Beverly Hills, la tensión llegó a un punto crítico. Esa noche, mientras José y Kitty veían la televisión en la sala de estar de su lujosa mansión en Beverly Hills, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, decidieron actuar. Armados con escopetas que habían comprado en San Diego días antes, los hermanos bajaron las escaleras dispuestos a acabar con años de dolor, abuso y control. La noche de los asesinatos, Lyle le dijo a su madre que se iban. La escena que siguió fue una de las más sangrientas en la historia de los crímenes familiares en Estados Unidos. Esa noche, mientras José, que tenía 45, y Kitty, que tenía 44, veían la televisión en la sala de su casa, decidieron que era el momento de actuar. Los dos jóvenes tomaron las escopetas que habían comprado días antes y bajaron a la sala, donde dispararon a quemarropa a sus padres. Lyle fue el primero en disparar, apuntando directamente a la cabeza de su padre. José, sentado en el sofá, no tuvo oportunidad de reaccionar. El disparo destrozó su cráneo, esparciendo masa encefálica por toda la habitación. Kitty, al escuchar el disparo, intentó levantarse y huir, pero fue alcanzada por las balas de los hermanos. Aunque intentó protegerse, finalmente fue abatida. Después de disparar, abrieron los ojos y lo único que veían era el denso humo del arma. Nunca habían visto tanto humo en un espacio cerrado. Todo parecía irreal mientras el humo llenaba la habitación y el olor a pólvora quemada dominaba el aire. La escena era espeluznante. Los cuerpos destrozados de José y Kitty yacían en la sala, mientras el cerebro de José se derramaba por el suelo. El tipo de arma utilizada fue una escopeta, que causa mucho desorden cuando se usa. Lyle y Eric recogieron los casquillos de las balas y los escondieron. Tras el asesinato, los hermanos intentaron mantener la calma. Se quedaron en la casa esperando a la policía porque los ruidos de la pistola eran muy fuertes y pensaron que unos de los vecinos iban a hablar. Pero nadie vino. No había coartada ni testigos. Con una frialdad sorprendente, se dirigieron a un cine cercano para ver una película y crear una coartada. Más tarde esa noche llamaron al 911. Lyle, en un estado de aparente histeria, gritó al operador: «Alguien ha matado a mis padres». Los gritos de fondo y el tono desesperado de su voz hicieron que la policía llegara rápidamente al lugar. Al principio, la policía no sospechaba de los hermanos. Lyle y Eric parecían devastados por la pérdida de sus padres y actuaban como víctimas. Sin embargo, con el paso del tiempo, su comportamiento comenzó a levantar sospechas. En lugar de mostrar el duelo que cabría esperar de dos jóvenes que acababan de perder a sus padres de manera tan violenta, los hermanos comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero de la herencia familiar. Compraron coches de lujo, incluidos modelos de Porsche y Rolex de alta gama. Contrataron a entrenadores de tenis personales y, sorprendentemente, incluso compraron un restaurante. Aunque afirmaban estar devastados por la muerte de sus padres, su comportamiento no reflejaba ese dolor. Parecían más interesados en gastar el dinero que en lidiar con la pérdida. Además, los hermanos contrataron guardaespaldas para su protección, alegando que temían por sus vidas tras el asesinato de sus padres. Este tipo de comportamiento alarmó a las autoridades, que comenzaron a sospechar que los asesinatos no eran obra de un intruso, sino de los propios hijos de José y Kitty Menéndez. Con el paso de los días, las autoridades comenzaron a investigar más profundamente el asesinato de José y Kitty Menéndez. Al principio, los detectives pensaban que el asesinato podría haber sido obra de criminales externos motivados por el dinero, dada la fortuna que los Menéndez habían acumulado a lo largo de los años. La familia vivía en una mansión de millones de dólares en Beverly Hills,
y era común que los ricos en la zona fueran víctimas de robos y asaltos. Sin embargo, mientras continuaban investigando, la policía notó varias incongruencias en la historia de los hermanos. Para empezar, no había señales claras de una entrada forzada a la casa. Los objetos de valor dentro del hogar permanecían intactos, lo que descarta la teoría de un robo. Además, el comportamiento de los hermanos después del asesinato se tornaba cada vez más errático. Las autoridades también se dieron cuenta de que, en lugar de huir o mantener un perfil bajo tras la muerte de sus padres, Lyle y Eric se habían comportado de una manera sorprendentemente indiferente. Durante semanas habían seguido viviendo en la mansión, disfrutando del lujo y la riqueza que su padre había acumulado como si nada hubiera sucedido. Incluso tras el asesinato, se mudaron de nuevo a la casa para continuar viviendo allí. Fue entonces cuando el motivo financiero comenzó a parecer más plausible. Los hermanos habían heredado una fortuna de $14 millones, lo que les permitió gastar sin límites en sus extravagantes compras. Lyle, en particular, parecía haber adoptado el rol de su padre de manera casi instantánea. Comenzó a comportarse como un hombre de negocios, imitando a José, su principal figura paterna, en muchos aspectos de su vida. Uno de los descubrimientos más impactantes durante la investigación fue que los hermanos habían comprado las escopetas utilizadas en el asesinato en una tienda de armas en San Diego, semanas antes de que ocurriera el crimen. Este hecho fue una clara señal para las autoridades de que el asesinato había sido premeditado. No se trataba de un acto impulsivo, sino de un plan cuidadosamente ejecutado. Además, los detectives descubrieron que, tras la compra de las armas, los hermanos se habían tomado el tiempo para familiarizarse con su funcionamiento y asegurarse de que pudieran llevar a cabo el asesinato sin problemas. Habían planeado cada detalle, desde el momento en que atacaran a sus padres hasta cómo intentaron encubrir el crimen. A pesar de su intento de crear una coartada y desviar la atención de la policía, el hecho de que hubieran comprado las armas con anticipación fue un golpe fatal para su defensa. Esta compra indicaba claramente que el asesinato no había sido en defensa propia o en un arrebato de ira, sino que era parte de un plan premeditado para deshacerse de sus padres. Lyle Menendez fue arrestado en Beverly Hills el 8 de marzo de 1990, cuando la policía lo detuvo en la mansión familiar. Esta detención ocurrió aproximadamente 7 meses después del asesinato de sus padres, José y Kitty Menendez. Su hermano menor, Eric, fue arrestado poco después cuando regresó de un torneo de tenis en Israel. Durante el juicio de 1990, que fue el primer caso televisado en la historia de Estados Unidos, los hermanos admitieron haber asesinado a sus padres, pero su defensa fue que lo hicieron en defensa propia, alegando años de abuso físico, emocional y sexual por parte de su padre, José Menéndez. El jurado estuvo dividido durante mucho tiempo, lo que resultó en 2 juicios separados. Finalmente, en 1996, ambos hermanos fueron condenados por asesinato en primer grado con circunstancias especiales, lo que significaba que recibirían la sentencia más severa posible. Lyle y Eric Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces han estado cumpliendo sus condenas en prisión, donde han pasado los últimos 34 años. En 2024, la casa donde ocurrieron los asesinatos fue vendida por $17 millones a una adinerada familia persa. A pesar de su oscura historia, la propiedad sigue siendo un símbolo de lujo en Beverly Hills, atrayendo compradores por su prestigiosa ubicación. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que los hermanos actuaron por legítima defensa o fue la codicia lo que los llevó a asesinar a sus padres? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustan videos como este, no olvides suscribirte al canal para más contenido. Y si no, bueno, adiós, hasta la próxima.